Te alaban los redimidos de Jehová. Te alaban los hijos que has llamado a tu presencia. Te alaban, Señor, los que hoy estamos agradecidos contigo. Te alabamos, Señor, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Y todos decimos amén, porque Él merece toda la gloria. Amén. El Señor es bueno, amada iglesia. Hoy te alabamos, Señor. Exaltamos tu nombre, papá. Eres el Señor de nuestras vidas. Si le bajan un poquitico a esto, que me siento que estoy como en un monumental. Pueden sentarse, hermanos, y allí donde van a estar sentados, yo les voy a pedir el favor de que cierren sus ojitos y oremos al Señor. Oremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndole que nos ayude y que nos acompañe en esta hora. Pidiéndole al Dios Todopoderoso que tome el control de nuestros corazones, de nuestras vidas. Que cada vez que nos congregamos en este lugar como hermanos, como iglesia, es una oportunidad que tenemos de recibir de su gracia y de su perdón. Te damos las gracias, mi Dios, porque tú nos has vivificado, porque tú nos has perdonado. Señor, estamos agradecidos del perdón que nos has otorgado. Gracias te damos, Señor, porque por causa del perdón, hoy estamos aquí. Hoy te podemos llamar papá. Hoy te podemos buscar, dice tu palabra, que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Porque no nos vamos a encontrar con un juez injusto, sino con un juez amoroso. Y aparte de todo, con un abogado que intercede por nosotros constantemente y permanentemente. Gracias te damos, mi Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia preciosa, hoy vamos a hablar de algo, Vamos a hablar de un tema que a mí en lo particular me llama mucho la atención y es algo muy curioso que pasa en la vida del ser humano. Hay cosas que nosotros hacemos todos los días, mi pastora está bella, hacemos todos los días y no nos damos cuenta de que las estamos haciendo y las volvemos mecánicas, las volvemos repetitivas y nos vamos en piloto automático en el transcurso de nuestras vidas. Y eso en algunas ocasiones está bien, porque ¿cómo sería eso de que nosotros en la mañana nos levantáramos y fuéramos totalmente conscientes de que nos vamos a cepillar la boca? Entonces el cerebro dice y la mano derecha articula los 5 dedos de la mano y toman el cepillo de diente y el codo se retrotrae para luego pasarle al brazo contrario el cepillo de dientes y los 5 dedos de la mano como una pinza atrapan el cepillo de dientes, mientras que ligeramente la mano que se lo pasó la libera para tomar el tubo de pasta dental, para con las manos, las dos, quitarle la tapa, espichar así duramente el tarro, sobre todo, como dicen algunos, pasarle el cepillo así, la peinilla, hasta que saque la última gota y caiga en el cepillo de diente. Entonces, no, eso sería agotador, terrible. Y no llevamos ni el primer minuto de las actividades cotidianas. Eso sería terrible. Pues resulta que el cerebro que Dios nos ha regalado es perfecto. El cerebro que Dios nos ha regalado es maravilloso. Dice la palabra del Señor que todo lo que Él hizo es bueno, ¿verdad? Y no solamente bueno, bueno en gran manera. Y dice la Biblia que Él nos hizo a su imagen y semejanza. A imagen de Él nos creó, ¿cierto? Pues cuando Él nos creó y ya nosotros no sabemos la historia de Adán y Eva, ¿verdad? Y resulta que la historia de la humanidad reposa sobre una base
la historia de la humanidad en el Señor, con el Señor, reposan sobre la base de la justicia. Porque Dios es justo, ¿cierto? Si no fuera por su justicia, no conoceríamos ni la misericordia ni la gracia de Dios. Amén. Yo les voy a invitar a que escuchemos esta alabanza o esta adoración, como la querramos llamar. La base de tu trono es justicia y tú gobiernas desde la eternidad. Tan alto y tan profundo es tu amor. El pasado y el futuro están en tus manos. Tu gracia reina en nuestro interior y hoy representamos tu nombre aquí, Señor. Aquel que es, que era y siempre será, sea la gloria por la eternidad. Aquel que es, que era y siempre será, cambia la historia con gracia y verdad. Te adoramos, Cristo. Aquel que es, que era y siempre será, sea la gloria por la eternidad. Aquel que es, que era y siempre será, cambia la historia con gracia y verdad. Aquel que Aquel que es, ¿verdad? Y el que era. Nuestra historia fue cambiada por Él. Él la cambió. Él la transformó. Él había dado una sentencia para el hombre. Y el día que de ese árbol comieres, ciertamente morirás. Teníamos una sentencia. Pero resulta que en el transcurrir de los tiempos, cuando a nosotros se nos ha ido hablando de que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es nuestro Redentor, que el Padre nos ama tanto que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, lo vamos a veces volviendo tan mecánico, que ya ni siquiera le prestamos atención a lo que decimos. Es tan normal escuchar que Jesús es nuestro Salvador, es tan normal ya escuchar que Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que es normal, ya murió, ¿cierto? Ya murió y yo soy salvo. Y como ya murió y soy salvo, entonces nos ponemos en modo piloto automático y seguimos caminando por la vida sin prestarle mucha atención a nuestra relación con el Señor. Pues hay algo que pasa con nuestro cerebro. Hoy les voy a hablar un poquito del cerebro. El cerebro nuestro necesita optimizar recursos. Saben ustedes que nuestro cerebro consume energía, que cuando él está procesando información, él está consumiendo energía de nuestro cuerpo. Es por eso que a veces cuando estamos estudiando tenemos que estar comiendo. Necesitamos estarle suministrando energía a nuestro cuerpo. La que va gastando necesitamos irla reemplazando.
Por eso que los niños en el colegio no prestan mucha atención si no llevan nada en la pancita, porque el cerebro necesita procesar la información que se les está dando. Pues resulta que nuestro cerebro, cuando aprende a hacer una actividad, asimila el proceso y comienza a hacerla de manera automática, como el ejemplo que les ponía ahora. Nosotros en la mañana simplemente nos levantamos, tomamos el cepillo y hacemos esa rutina diaria, y a veces no somos muy conscientes si el cepillo lo llevamos de arriba a abajo o circular o lineal. Eso no es muy interesante. El asunto es asear la boca y continuar con el resto de las rutinas. Y así sucesivamente hay una serie de actividades que nosotros realizamos en piloto automático. Pues resulta que al cerebro no se le puede dejar que él realice muchas tareas en este mecanismo, porque es necesario que nosotros seamos conscientes de muchos o de muchas de las actuaciones que nosotros realizamos. El hombre no puede ser lo que la ciencia en la rama de la psicología nos ha enseñado muchas veces, y es que nosotros somos la evolución del mono. La ciencia ha tratado de explicarle al hombre que nosotros venimos del proceso evolutivo. Y creo que en una de las prédicas que les compartía les decía que desde que se descubrió el genoma humano, se descubrió que los genes humanos no son compatibles con los de los animales y no es compatible con el del mono. Eso destruye la teoría de que nosotros venimos de la evolución del mono. Entonces nosotros no le podemos obedecer al cerebro cuando él quiere actuar de manera mecánica, lo que nosotros conocemos como instintos. Actuar por instinto, los animales actúan por instinto. Ellos traen una información y hacen las cosas mecánicamente. Un pájaro no va a su primera clase de cómo tejer el nido, ¿verdad? Primera clase, la madre embarazada va a tomar las ramas para mirar de qué espesor es la hebra, que ella solamente sabe que tiene algo en su pancita y que tiene que ir. Y creo que es el pájaro el que va a buscar para construirle el nido. Mire lo que pasa tan curioso. Le construye el nido a la pajarita embarazada. Son cosas que son automáticas, en nosotros deben ser procesadas. Y es así como hacer bebés cayó en piloto automático. El cerebro sabe, aprendió cómo hacer bebés. Entonces lo puso en piloto automático, y hacer bebés no necesita razonamiento en el ser humano. Entonces lo convertimos en una actividad más, una actividad cotidiana. E incluso en la vida de relación de la pareja, muchas cosas el cerebro las sabe hacer y se hacen de manera cotidiana por necesidades físicas. Pero nosotros tenemos que decirle a nuestro cerebro que eso no debe pertenecer a las cosas cotidianas. El esposo no debe buscar a la esposa porque es una cotidianidad. El esposo debe buscar a la esposa porque la ama, porque debe hacerla sentir como Cristo hace sentir a la iglesia, especial. Pero cuando entran en piloto automático, la rutina viene a destruir toda la relación afectiva de la pareja. Hay parejas que ya dejaron de darse besos, hay parejas que dejaron de tener gestos afectivos, y los hijos nunca ven esos gestos afectivos de papá y mamá, porque ya eso entraron en otro modo, en otro nivel de comportamiento. Eso ya entró al modo de, eso da pena. No nos demos un beso delante de los pelados porque eso da pena. Y son gestos de afecto, de amor, donde los hijos cuando ven a papá y a mamá sienten que están en un ambiente de seguridad. Ellos se aman, ellos se respetan. ¿Por qué tiene que ser vergonzoso para una pareja que se ame? Porque estamos perdiendo la capacidad de impresionarnos, de amarnos, de tocarnos, de demostrar el afecto. Y estas actuaciones o estas reacciones de nuestra vida, estas decisiones de nuestra vida deben ser conscientes. Y quiero caer en algo muy especial, y es que cuando nosotros tomamos la decisión de tener relaciones como pareja, a veces ni siquiera pensamos que podemos tener un bebé. Y hablo también para los jóvenes que están sentados en este lugar en esta mañana.
Todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Pero cuando ese tiempo se anticipa y se comienza a hacer de manera mecánica, cuando llegan al matrimonio van a llegar cansados. Ya no hay gracia, ya no hay nada que descubrir, ya no hay nada con que impresionar. Entonces esa miel comienza a convertirse en otra cosa totalmente diferente. Pero qué bonito que ustedes están aquí y el Señor está comenzando un proceso de limpieza en la vida de ustedes. La Biblia dice que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todas aquí son hechas. La manera de pensar también empieza a ser nueva. La manera de entender el hombre a la mujer empieza a ser nueva. No es lo que aprendió, no es lo que vio mientras veía esa basura en internet, no es lo que le contaron los amigos. Es algo diferente, es su presente, es su princesa, es su amada, es su príncipe, es su esposo. Para los esposos que están aquí, qué bien que se toquen, qué bien que se amen, qué bien que vuelvan a sentir que el corazón les palpita rápido cuando llega el esposo. Intenten hacer cosas conscientes. Preparen el buñuelo, la natilla. Bueno, no estamos en Navidad, la gelatina, lo que le quieran preparar. Pero traten de impresionarse todos los días. Hagan que renazca el afecto en la familia, que sea un ambiente cálido, amoroso, que los hijos quieran estar en ese ambiente. Amén. Es lo que el Señor espera de cada uno de los papás. Pues resulta que hay otras actividades que gracias a Dios no entran en piloto automático. Parir un hijo no es modo mecánico, no es modo automático. Entiendo que las que tomaron la decisión de parir tuvieron que pujar, sintieron que esto acá atrás se le desprendía y fue una cosa terrible. Pero gracias a Dios, porque el diseño del cerebro para esos casos fue diseñado para que la mujer olvidara los dolores de la preñez, porque si no, no volvía a quedar embarazada. Se olvidan, ¿verdad, hermana Aide? La hermana Aide fue una de las mujeres valientes que decidió parir sus hijos. Esta perezosa que está aquí tomó la decisión de tenerlo por cesárea, pensando que iba a evitar el dolor, pero el dolor se prolongó por varios días, porque la herida que uno recibe, bueno, para acomodarse, para sentarse, para agacharse, uno hace fuerza y uno le quiere demostrar a la gente que es muy valiente para que digan, ve, que es tan fuerte, pero mentiras, duele mucho. Son muchos puntos y bueno, por dentro hay algo que está maltratado y gracias a Dios que eso no es automático. Yele no está aquí, pero ella y yo tenemos una amiga que ella pare sin dolor. Es una de las privilegiadas de esta humanidad. ¿También? ¿Usted también tuvo bebés? Tuvo 2 de los hijos sin dolor. Mi amiga tuvo 5. O sea, ella se dio cuenta en el primero que no había dolor y echó a tener bebés. Tuvo 5, los otros sí fueron con dolor. Bueno, para nosotras las mujeres eso nos debe hacer conscientes de que es un acto que amerita tiempo, espacio, pensamiento. Amén. De manera que el cerebro nos pretende siempre jugar malas pasadas. Nos pretende hacer, ya yo lo sé hacer, no le invirtamos mucho tiempo a eso porque eso va a demorar, eso va a demandar energías. Entonces, cuando vienen los niños, también parece que vinieran en piloto automático. El niño nació y como el niño nació, entonces en piloto automático cualquiera de los dos se tiene que ocupar de la crianza del niño. En piloto automático es que la mujer se encarga de la crianza y el hombre se va a trabajar. ¿Cierto que es así? ¿Cierto que pasa así? Nosotras nos quedamos al cargo de nuestros hijos. Pero hay algo también que el Señor en esta mañana quiere recordarnos. Y es que cuando los niños llegan a nuestras casas, cuando los hijos llegan a nuestra vida, nosotros cuando no hemos sido procesados por el Señor, entramos también en piloto automático para hacer sobre ellos unas descargas y unas ráfagas afectivas que son dañinas, son lesivas. Resulta que nosotros cuando llegamos al hogar y los niños llegan,
nosotros lo recibimos así. ¿Ustedes saben qué es esto? Facturas, ¿verdad? Estos son facturas. Cuando nuestros hijos llegan, nosotros los recibimos con muchas facturas, facturas, cuentas y más cuentas y cuentas y más cuentas, muchas cuentas, facturas para los hijos. ¿Y esas facturas de qué se tratan? Sencillo. Yo les decía a los jóvenes que cuando ellos llegan a la vida de Cristo, cuando ellos se congregan, el Señor lo que está haciendo es lavándonos con la sangre de Cristo. La Biblia dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Señor. Ella es buena, es agradable y es perfecta. Pero para poderlo comprobar, nosotros tenemos que ser transformados y nuestra mente tiene que ser renovada. Cuando los jóvenes comienzan a ser renovados, cuando lleguen a los pies del Señor, presentando cada uno a su pareja, van a empezar una vida nueva. Ya han perdonado a sus papás, ya han bendecido a sus papás, ya están listos con el nicho listo esperando a un bebé. Pero cuando nosotros tenemos bebés sin estar procesados, sin haber pasado por el tamizaje del Señor, porque bien que lo necesitamos, sin que nosotros hayamos ido a los pies del Señor y decirle, aquí están todas mis cargas, todas mis ansiedades, todos mis problemas, pues resulta que nosotros recibimos a un bebé en piloto automático con una cantidad de problemas. Entonces, cuando el niño llora, qué fastidio con ese niño cómo llora. Y cuando el pote de leche se acabó, qué problema, el pote de leche se acabó y no hay con qué. Y mira cómo hacemos. Y comienzan las cosas a volverse un poco complicadas dentro del matrimonio. Papá y mamá que no han sido pasados por el sedazo del perdón, incluso por el de la gracia del Señor, comienzan a crearle un ambiente hostil al bebé y comienzan a reclamarle desde niño. Y yo no lo digo porque yo presuma saber cómo fue la vida de ustedes, yo hablo por lo que pasó conmigo. Cuando mi hijo nació, yo estaba muy cargada y aparte me sobrecargué más porque yo traje a mi hijo en una condición de pecado, así como cuando David dice en las Escrituras, porque en pecado me concibió mi madre. Bueno, no es precisamente David el que está sentado aquí, pero lo concebí en pecado. Y como lo concebí en pecado, yo lo que hice fue sobrecargarme un poco más de dolor, de tristezas, de angustias. Entonces, cuando el niño lloraba, ¿qué creen ustedes que esta mamá hacía? Se alteraba. Al principio muy amorosa, muy querida, pasaron los primeros días, la primera semana, pero cuando ya van 15 días que yo no puedo dormir, cuando yo veo que las situaciones no son de un hogar normal, cuando yo estoy comenzando a experimentar una cantidad de cosas, mi depósito inmediato para vaciar todas las responsabilidades y las culpas, ¿quién era? Él. Eso hacemos a veces los papás. No sé si conscientes o conscientes, hay un estudio que ha dicho que nosotros vivimos 95% en modo automático y 5% en modo consciente. Coger este micrófono, el cerebro no me está diciendo que ponga, no, yo lo estoy haciendo de una manera mecánica. Yo estoy parada aquí, me estoy moviendo de un lado a otro, pero lo estoy haciendo mecánicamente, no lo estoy haciendo en modo consciente. Consciente estoy haciendo lo que estoy compartiéndoles a ustedes, pero ahora soy consciente porque lo estudié, ahora soy consciente porque lo entendí. Nosotros tenemos un defecto y es que nosotros, hago paréntesis, no hemos sabido diferenciar. Cuando nos apartamos del Señor, tenemos un problema con 3 conceptos. Tenemos un problema con entender el concepto de la justicia, el concepto de la misericordia y el concepto de la gracia. Así que la prédica de hoy, si le vamos a poner título, le vamos a poner sin cargo en la cuenta.
sin cargo en la cuenta. Cuando mi hijo nació con unas facturas que eran mías, solamente mías. Habían sido mis decisiones, habían sido mis comportamientos, y la vida misma se encargaba de pasarme facturas, cuentas de cobro por mis acciones, porque yo tomé decisiones equivocadas en el transcurso de la vida cuando andaba sin Cristo, y no era una anciana, era jovencita. Pero desde la juventud comienzan a tomarse decisiones equivocadas y la vida comienza a pasarnos facturas, facturas que no pagamos, facturas que no sabemos ni siquiera que las debemos, y llegamos a la maternidad o a la paternidad con facturas pendientes, papá y mamá con facturas pendientes. Y yo les quiero recordar algo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron en el paraíso? ¿Qué hicieron cuando el Señor le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Y él le dice, es que tuve miedo y me escondí de ti. ¿Y quién te dijo, verdad, que tuvieras miedo? Es que tuve vergüenza porque estaba desnudo. ¿Y a ti quién te dijo que estaba desnudo? Es que entonces le tocó confesar a base de preguntas, porque el Señor sabía. El Señor no necesita que nosotros le digamos, Él lo sabe todo. Dice la Biblia que aún no está la palabra en nuestra boca y ya Él sabe, ¿verdad? Lo que vamos a decir. Entonces, a base de pregunta, el Señor hace que Adán sea consciente de su factura. Ahí le dijeron, el día que de ese árbol comas, ciertamente morirás. Pero él no buscó al Señor inmediatamente. Señor, yo comí del árbol, aquí estoy. No, ¿qué hizo él? Se escondió. Y el Señor le dice, no. Yo quiero que tú seas consciente de lo que acabas de hacer. ¿Dónde estás? Escondido. ¿Qué hiciste? Tenía pena, tenía vergüenza. ¿Qué hiciste? Comí. ¿Por qué comiste? ¿Qué fue lo que dijo Adán? La mujer que me diste. Eso se llama traslado de facturas, traslado de cuentas, traslado de culpas, traslado de responsabilidades. ¿A quién más tenía Adán para echarle la culpa? A Eva. ¿Y tu mujer qué fue lo que hiciste? Ah, no, el hombre. Y ven, no, mentiras, ella no le echó la culpa al hombre. Ella dijo la serpiente. Entonces cada uno le fue echando la culpa al otro. Entonces cuando estamos en el hogar con nuestros hijos, esta factura que yo tengo pendiente y la conciencia me está haciendo responsable de ella, yo lo que hago es que se la traslado a quien está en incapacidad de resistir. ¿Quién es? El hijo. Entonces mis faltas hablan de mí. Lo que yo le digo a él habla más de mí que de él. Hay un dicho que dice que cuando Pedro habla de Juan, lo que Pedro dice habla más de Pedro que de Juan. Exactamente. Cuando yo le digo a un hijo, es que tú eres un inútil, es que tú eres un bueno para nada, es que te va a ir mal en la vida, es que tú eres un mongólico, es que tú eres un idiota, es que tú eres un imbécil, es que yo no sé cómo haces, es que estamos haciendo. Estoy hablando más de mí que de él y le estoy trasladando mis responsabilidades, mis culpas y mis faltas a mi hijo, y lo hago depositario de unas responsabilidades. Cuando hay niveles de estrés y de cargas sobre los papás, ¿qué hacemos? Explotamos sobre los hijos y los hacemos responsables de nuestras acciones. Y eso no está bien. Nosotros somos responsables. O díganme ustedes si esto no pasa. Vamos tarde para el trabajo y tomamos un taxi. Y vamos bravos con el taxista porque no le da duro. ¿Quién es el responsable de que yo llegue tarde? El taxista, porque no anduvo rápido. Pero realmente, ¿quién es el responsable? Yo, porque me levanté tarde. ¿Sí o no? Traslado de culpa permanentemente. Cuando yo le digo a mi hijo, tú eres incapaz, yo estoy hablando de mí misma. Porque yo le estoy diciendo, yo no soy capaz
de convertirte a ti en una persona capaz, porque es que él no tiene la experiencia la tengo yo. Cuando yo le digo a mi hijo, es que te va a ir mal en la vida, que estoy trasladándole a él, seguramente a mí no me fue muy bien, o seguramente a mí me costó, pero entonces yo quiero vertir sobre él una carga emocional que yo tengo desde mi juventud, y eso no está bien, y lo estamos haciendo en piloto automático, trasladando sobre ellos responsabilidades que no son de ellos. Yo le doy las gracias al Señor que ellos están buscando de la presencia del Señor y que están vaciando, ¿verdad?, cargas que nosotros hemos vaciado sobre ellos, y que ellos les ha tocado el ejercicio de perdonar a los papás, porque nosotros los papás hemos sido fuertes en muchas ocasiones sobre nuestros hijos, porque la falta de control de mis emociones la manifiesto cuando yo le doy el golpe al niño. Cuando el Señor corrigió a Adán y a Eva en el paraíso, no buscó una vara, ¿o sí? No le dio con el cuero del burro que acababa de matar para vestirlo, ¿verdad? Pero cuando la ley llega porque el hombre necesita saber y ser consciente de que está actuando mal. Necesita saber que es responsable, hacerse responsable de la culpa. Hablaba con los jóvenes en estos días explicándoles que el Código Penal no fue hecho para que yo tuviera miedo. El Código Penal fue hecho para el transgresor. Por eso es que usted y yo no tenemos miedo de la existencia del Código Penal, ni de lo que dice, ni de la dosificación de las penas cuando se comete una conducta punible. Eso no tiene nada que ver con nosotros. El día que la cometamos vamos a conocer la conducta. Entonces sí vamos a estar asustados y entonces sí vamos a buscar el abogado. Eso era lo que quería Dios con Adán y Eva en el paraíso. Venga para acá, joven. Usted es responsable. Usted es responsable. Y la responsabilidad, la dosis de su responsabilidad, la dosificación de su pena es esta. Y usted, mujer, también por separado es responsable de su decisión, una decisión equivocada. Y la dosificación de su pena es esta. Y a usted, serpiente, la dosis de su pena es esta. Pero la serpiente no recogió la culpa ni de Adán ni de Eva. A cada uno le tocó su propia responsabilidad. Hubiese sido maravilloso que en esta historia la serpiente hubiese salido con toda la culpa sobre su lomo. Es que estoy bravo con él porque me hizo coger rabia. No, si nosotros somos un poquito más conscientes, yo soy rabia porque no cogí rabia porque no di para controlar mi temperamento, pero no porque la persona me dijo algo como para que yo reaccionara de esa manera. Y es que me descontrolé y me regué en prosa y dije hasta lo que no tenía que decir y después me arrepentí. ¿Es la persona con su actitud responsable de lo que yo haya hecho? No, responde por lo suyo, yo respondo por lo mío. Entonces, ese traslado de culpa permanente tiene algo que ver con esto. Cuando nosotros aplicamos justicia, aplicamos porque tenemos una porción de la imagen y de la semejanza de Dios en nuestras vidas. Nosotros, cuando fuimos separados de la presencia del Señor, nosotros comenzamos a funcionar como cuando a un computador se le mete un virus, que comienza toda la información a disiparse y luego quisiéramos entender qué es lo que está pasando al interior del computador, pero no logramos entenderlo porque un virus se le metió. El pecado es el virus que ha dañado toda la información que nosotros tenemos a imagen y semejanza de Dios. La justicia proviene de Dios, pero nosotros aplicamos justicia de una manera desmedida. Nosotros queremos que los demás respondan por nuestras propias faltas y eso no es así. Cada uno tiene que ir a la presencia del Señor. Queremos nosotros conocer un caso de justicia. Es ese caso que está en la palabra en el libro de Mateo 18, del 21 al 35. Mateo 18, del 21 al 35. Es el pasaje donde hay
Un personaje que le perdona todas las deudas a un deudor que no tenía cómo pagar nunca aquella deuda. Eso que estaba aplicando aquel personaje, ¿me ayudan por favor? 18 del 21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Siguiente. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Siguiente. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, digan conmigo, no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. ¿Eso cómo se llama? ¿Misericordia, gracia o justicia? Eso se llama justicia. No me puedes pagar, aplico justicia. ¿Qué se va a hacer en este caso? Véndalo a él, a su esposa y a sus hijos para que me paguen. Eso es justicia. Que a mí me paguen lo que me debe y que yo pague lo que yo debo. Cuando yo pago una factura, ¿eso es cómo se llama? Justicia. Cuando a mí me están cobrando más de la cuenta, eso ya sería una injusticia. Entonces yo tengo derecho a reclamar. Siguiente. Entonces aquel siervo, ¿qué hizo? Postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Entonces el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Déjamelo ahí. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó. Hasta ahí es un gesto de misericordia. Le soltó. ¿Qué era lo que le había pedido? Que lo soltara. Iba a trabajar y le iba a pagar. ¿Qué era justicia? Que lo vendieran porque necesitaba su dinero ya. Entonces la misericordia llega hasta que le suelta. No lo van a vender ni a él ni a sus hijos. Pero de ahí en adelante ya no opera la misericordia. ¿Qué opera? La gracia. La gracia de Dios. ¿Por qué? Porque le perdonó la deuda. ¿Qué es perdonar? ¿Qué es perdonar? Es pasar por alto, es olvidarse, ¿verdad? Eso es un gesto de, primero hubo justicia, luego hubo misericordia y después hubo gracia de Dios. Para la gracia, ¿qué se necesita hacer? Díganme ustedes, ¿qué se necesita hacer para obtener gracia? Nada. ¿Y qué se necesita para obtener misericordia? Rogar. En la misericordia me disminuyen, en la misericordia me rebajan la pena, en la misericordia son conscientes de que si me cobran todo o me aplican todo el peso de la ley, seguramente me van a destruir. Le perdonó la deuda. Entonces nosotros aprendemos siguiente. El Señor, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Se acuerdan cuánto debía él? 10,000. Era una deuda impagable. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciéndole de él, le ahogaba diciendo: págame, siguiente, lo que me debes. Entonces su consiervo hizo lo mismo. Postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. ¿Qué aplicó él? Justicia. Aplicó justicia. Dice: mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta
que le pagase la deuda. Siguiente. Viendo sus consiervos, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Cuando se refiere a este pasaje, aún en la tierra no se estaba aplicando gracia. La gracia del Señor comienza a aplicarse con la ida del Señor a la cruz del Calvario. Entonces allí todos nuestros pecados fueron borrados. Allí, cuando nosotros vamos y le decimos al Señor: yo no tengo con qué pagarte todo lo que tú has hecho conmigo, yo no tengo cómo responder por cada una de las facturas que yo te debo, estas deudas son impagables. Entonces el Señor me dice: no hay ningún problema, yo te perdono, yo te absuelvo, yo te libero. Pero nosotros nos encontramos con nuestro hijo. El Señor nos acaba de perdonar, nos acaba de liberar, venimos a la iglesia, salimos dichosos porque nos hemos echado la llorada de la vida mientras estábamos en la alabanza y le decíamos al Señor: perdóname, yo sé que la embarré, estuvo mal, perdóname, hasta que sentimos que el Señor nos ha liberado. Pero salimos de aquí y el hijo se la saca y le embarrar trayecto a la casa. Y me la paga y le blandimos allí la falta hasta que la pague y le exige. ¿O no es así? ¿Sabemos aplicar misericordia a veces en nuestras correcciones a nuestros hijos? No. ¿Aplicamos gracia? Uy, eso sí que a veces es extraño en los comportamientos de los papás con los hijos. Si extrañamente aplicamos misericordia, mucho más extraño es que apliquemos gracia, que perdonemos la falta y hagamos de cuenta que no ha pasado nada. Los hijos también tienen que aprender a disfrutar la gracia para que ellos entiendan que tenemos un Padre Celestial de gracia. Si todas se las cobráramos, es como si nosotros nunca hubiésemos recibido de gracia el perdón que nuestro Padre nos dio. ¿Por qué, si lo habéis recibido de gracia, presumes entonces como si no lo hubieses recibido? ¿O es que nosotros somos más justos que nuestro Dios? ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? En el caso de los jornaleros que hay en Mateo capítulo 20, muchos de ustedes los han leído, ¿verdad? El dueño de una viña contrata a unos jornaleros y llama a la persona, al primero, y le dice: mira, si me trabajas todo el día completo en mi viña, te voy a pagar 1 denario. Y avanza el día y luego contrata a otro jornalero y le dice: mira, si tú me trabajas tantas horas del día, te voy a pagar 1 denario. Y habiendo convenido desde el 1, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia. Uy, ¿semejante a qué? A un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día. ¿Justo estaba el trabajo de un día? 1 denario. ¿Eso cómo se llama? Justicia. Te estoy contratando por 1 denario. ¿Quieres venir a trabajar en mi viña? Sí. Trabaja entonces todo el día, que yo te voy a pagar a ti el denario. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora 3 del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. ¿Les dijo cuánto les iba a pagar? No. Salió otra vez cerca de la hora 6 y 9 e hizo lo mismo.
Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros. ¿Desde dónde comenzó? Eso hace que lo que está oculto salga a la luz. A ver, el Señor dijo que iba a pagarle a cada uno lo que era justo. Al que comenzó desde la primera hora, al tercera, a la sexta, a la novena, a la 10ª y a la 11ª. Hasta el último minuto, el Señor estará recogiendo a todos los hijos, ¿verdad?, en esta tierra para que sean salvos. Qué rico que nosotros llegáramos a los pies del Señor, Él nos perdonara y partiéramos a la eternidad, y allí no tendríamos que esforzarnos durante el transcurso de nuestras vidas. Pero resulta que habrá también personas en esta tierra que aún antes de que Cristo venga van a pedir perdón. El Señor los va a perdonar y van a volar con nosotros a las nubes y van a recibir de parte del Señor lo que Él considera que es justo darles. Entonces nosotros vamos a decir: ven acá, pero si yo llevaba 50 años sirviéndote, y cómo así que tengo aquí al lado a mi vecino parrandero, fumador, mujeriego, pendenciero, y estamos sentados en la misma silla. Comadre, y se fueron. Dice la palabra que a todos les pagó un denario. El de la primera hora reclamaba: ven acá, si yo a ti te dije que te iba a pagar un denario, ¿cuál es el problema? Con el primero aplicó justicia y con los siguientes aplicó misericordia y con los últimos prácticamente aplicó gracia. Nosotros estamos en el último minuto, diría yo, en los últimos tiempos, y estamos viviendo de gracia. Estamos recibiendo muchísimas bendiciones de gracia. El Padre nos está perdonando, el Padre nos está liberando, Él nos está haciendo merecedores de un premio que no teníamos. Nosotros no lo merecemos, pero a Él le plació, y eso es lo que somos. Amén. Culpa y responsabilidad, traslado en modo automático. Estamos dañando a la generación siguiente, mi querida iglesia. Estamos haciendo algo que no deberíamos hacer. Deberíamos entregarle al Señor buenas cuentas de lo que nos han dado para administrar y trabajar. Nos han dado a nuestros hijos para que hagamos de ellos lo mejor que podamos devolverle al Señor. Y en esta mañana no estoy hablando tanto con personas que no conocen del Señor, sino con personas que conocemos del Señor. A veces se nos olvida que hemos recibido de gracia el perdón y estamos siendo injustos con nuestros hijos. Nosotros incluso le tenemos a ellos, a nuestros, ¿cómo es que se llama? Data Crédito es una central de riesgo, ¿verdad? A veces tenemos a nuestros hijos reportados en la central de riesgo. Nacen siendo deudores. Y es que por tu culpa tu papá me dejó. Y es que por tu culpa yo dejé de estudiar. Y es que por tu culpa yo no soy lo que yo quería ser. Y es que por tu culpa. Y nacen ya reportados en Data Crédito. Y el niño se levanta pensando que es responsable de la separación de sus hijos, de las desgracias de sus papás. Mi papá no pudo ser un profesional por culpa mía. Mi mamá no pudo ser lo que ella quería por culpa mía. Entonces el hijo, cada vez que intenta hacer algo para abonar al corazón del papá, resulta que no está abonando, está pagando y nunca termina de saldar la deuda. ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo vamos a comenzar a aplicar gracia con nuestros hijos? A abrazarlos y besarlos y decirte: mira, te la embarraste, pero no te la voy a cobrar en esta oportunidad. Te voy a dar gracia. En estos días pasó algo con mi hijo e hizo algo que de verdad merecía que yo me portara justa, pero lo que el Señor ponía en mi corazón no era justicia, tampoco era misericordia,
era gracia, porque yo recibí de gracia perdón. Entonces le perdoné, pero la gracia tiene algo particular, y es que la gracia no da únicamente lo que nosotros pensamos que merecemos. Y el caso más extraordinario que nosotros tenemos de justicia, gracia y misericordia es el hijo pródigo. Esa historia es maravillosa. De esa historia hay multitud de enseñanzas para podernos nosotros alimentar. Justo o injusto, más bien, injusto. Papá, dame mi herencia que yo me la quiero ir a gastar. Y el padre le da la herencia al hijo. Injusto, siguen un plan de injusticia y se derrocha todo. Y yo les quiero decir algo. A nosotros cuando nacimos nos dieron también, por eso le digo, la culpa de los jóvenes, no solamente, o sea, las responsabilidades y los dolores de los jóvenes no son todas de los papás. Ustedes también llevan su propia cuentica de ahorros que tienen que llevarla delante del Señor para que el Señor, haciendo sonar como la caja registradora, clink, clink, clank, salde esas deudas. Pero no culpen a otros. Háganse cargo de sus propias responsabilidades, porque todos tomamos decisiones. Cuando nosotros nacemos, nacemos perfectos para ir al cielo. Nacemos dotados de todas las bendiciones, talentos, una cantidad de bendiciones, y en el camino no las vamos gastando, las vamos desbaratando, las vamos despilfarrando. Vamos al mundo y desbaratamos los dones y los talentos que Dios nos ha dado. Allá hacemos como queremos con todo lo que el Señor nos ha dado. Y también nos hacemos responsables, o debemos hacernos responsables de lo que nosotros hacemos. Porque es que las palabras de los papás no son el soporte, teniendo yo a Cristo en mi corazón, para que yo vaya al mundo. Entonces me voy a emborrachar, entonces voy a jugar con todas las muchachas, entonces yo voy a maltratar a todos los muchachos. Entonces, no. Cada uno va teniendo que ser responsable con lo que el Señor le dio para administrar. Entonces el hijo pródigo se fue a despilfarrar su herencia hasta que llegó y se dio cuenta que ya no tenía nada. Ya no había nada. Pero él sabía que era hijo de alguien que tenía una posición privilegiada. Y cuando estuvo a punto de comer algarrobas, dijo: no, yo mejor me arrepiento y hago como aquel, ¿verdad?, que roga pecado. Yo mejor voy a ir a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Justicia, no merezco que ser llamado hijo tuyo. Eso era justo, ¿cierto? Y él estaba aplicando justicia. Nos damos duro, ¿verdad? Es ese virus que nosotros tenemos con el tema de la justicia, porque tenemos que lacerarnos fuertemente, porque el remordimiento moviéndose allá, y aplicamos justicia, nos autoaplicamos justicia. Y es que yo soy merecedor. Yo no soy merecedor del perdón, yo soy merecedor del castigo, y es que yo me merezco, y yo no sé qué estoy pagando, y yo no sé qué es lo que yo he hecho para merecer esto. Seguramente algunos dicen que tienen karma. Yo quizás que fue lo que hice en la vida pasada. Como que en la vida pasada fui un camello, dicen otros, un burro o algo, porque qué cosa. Pues resulta que este muchacho dice: no merezco ser llamado hijo de él. Yo le diré: mira, ¿sabes qué? Aplícame misericordia. Vengo por misericordia. Ponme a vivir con tus trabajadores, con tus jornaleros, y dame de la comida de los jornaleros. Hasta ahí estaba pidiendo ¿qué? Misericordia. Pero el amor de Dios y la gracia de Dios es extravagante. Diga conmigo: extravagante. ¿Cuándo alguien es extravagante? Imagínense a alguien extravagante. Derroche, ¿verdad? Cuando se visten, ¿cómo son extravagantes? Demasiado esperifollado. Cuando preparan comida y son extravagantes, ¿cómo son? Como el matrimonio de María Paulina, algo así.
Mira cómo hace demasiado. Cuando invitan a alguien en la casa, extravagante. Esa es la gracia del Hijo de Dios. La gracia de Dios es extravagante. Entonces el hijo va pidiendo misericordia. ¿Y qué le dice el padre? No, yo no te voy a aplicar misericordia. Ay, corrió allá, cámara lenta. Llega el hijo. ¿Y qué hace el papá con el hijo? Pásenlo con los jornaleros. ¿Hizo eso? ¿Aplicó misericordia? ¿Qué aplicó? Gracia. Aplicó gracia. Decía Juan Manuel, para nosotros recibir gracia, ¿qué debemos hacer? Nada. Nada. Pero nosotros permanentemente vivimos entre la justicia y la misericordia. Nosotros tenemos que aprender a vivir en la gracia. ¿Qué es la gracia? Dad de gracia lo que de gracia recibiste. Dad sin que hayan hecho nada para que te lo merezcas o que se lo merezca. Dad sin que la gente haya movido nada. Dad, así como recibiste perdón, también otorga perdón gratuitamente. No pongas a la gente siempre a sufrir para que tengan que estar completamente agradecidos contigo. En la casa aprendemos y enseñamos en la casa también disciplina, ahí enseñamos misericordia, pero también tenemos que aprender a aplicar gracia. Y entonces el papá corre, ¿verdad? Es que quiero hacerlo, pero no me sale. Corre y ¿qué hace? Le estampa un beso al hijo. Cuando uno besa así como besó el papá al hijo, le está diciendo es que te amo. Le echó en el cuello, dice la Biblia, ese gesto, ¿verdad? Se le echó al cuello, lo abrazó y lo besó. El que venía buscando un lugar con los jornaleros se encontró con que le tenían un anillo de oro. Y no solamente eso, sino que también le trajeron las vestiduras más elegantes. Y no solamente eso, es que te voy a hacer es una fiesta, no el fiestón, no. Y dijo, ven acá, pero si yo acabo de venir. O sea, los ojos estaban así bien abiertos. No entiendo, el corazón me imagino que le latía. Y eso no es nada. Es que el fiestón, no, que te tengo. Te lo tengo con amigos en todo. Es una fiesta. Porque voy a matar. No la vaca flaca. Esa que casi no tiene, vamos a salir de la vaca flaca. No. El más gordo porque es para él. ¿Y qué hizo el hijo para merecerlo? Eso está acá adentro. Es purito amor. Así, dejémosle disfrutar a los hijos, al papá y a la mamá. Hijos, tienen que aprender a darle a los papás de gracia, porque ustedes también tienen sus propias facturas, porque ustedes también tienen sus propias cuentas. ¿Para qué? Para que cuando el papá crea que le está pasando factura, ustedes le dicen, pagada. Mira, papá, no, ya eso estaba para corte. Infidencias. Estoy aprovechando, me salió la que no era. Pagada. ¿Verdad? Y todas las que vayan saliendo, papá, eso está como pagado. Todas las facturas que te vayan sacando, tú le vas a decir, papá, mamá, eso está pagado. Hijo, esa embarrada que tú tuviste no es baloto, es pago. Miren, hay que decir un código. Todo está pagado. Los hijos tienen que decirle a los papás, te perdono. Los papás tienen que decirle a los hijos, te perdono. Es decir, es en doble vía. ¿Saben ustedes por qué hay personas que no quieren acercarse a nosotros? Porque somos los peores acreedores de la vida.
acreedores que no nos pueden hacer nada, porque todo lo que nos hacen lo cobramos. Me la hiciste, me la pagas. Tenemos que aprender a aplicar planes de amnistía. ¿Saben ustedes qué es amnistía? Perdón. Y resulta que a veces nosotros no tenemos planes de amnistía para los hijos. Y a los hijos también hay que aplicarles planes de amnistía. A ellos también hay que hacerles sentir ese fresquito de que me la dejaron pasar por alto. Pero no estarle diciendo, ojo que te la perdoné. Ojo que te la perdoné, porque el Señor no hace eso con nosotros. Y nosotros tenemos modelo, un modelo eterno, un modelo precioso, un modelo sin mancha, un modelo para imitar. Dice la Biblia, hasta que alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo, el varón perfecto. Esa es nuestra medida, ese es nuestro rasero. No nos conformemos con menos. Tenemos que dar de una manera extravagante. A veces no tenemos, pero hay que dar incluso de lo que tenemos. Uno dice, es que yo no tengo muy poquito. Eso solamente me alcanza para mañana, para el desayuno. Clink, clink, cada registradora no alcanza, no te doy. No, vamos a dar. Damos, dice la Biblia, echa tu pan sobre las aguas y al cabo de muchos días lo hallarás. Vamos a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Vamos a liberar a toda la gente que le tenemos cuentas amarradas. Dice la Biblia, en todo lo que atemos en el cielo, todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. La gracia no pide que se haga algo. Las personas no tienen que hacer nada para recibir gracia, porque la gracia de Dios, dice la Biblia, que al ser extravagante, dice, cubre multitud de pecados. La gracia es así, cubre multitud de pecados. Dice la Biblia que Él no escatimó ni a su único hijo para el perdón de nuestros pecados, en el amor que siente por nosotros. No escatimó. Amén. Nosotros tenemos que aprender a vivir de esa manera. Tenemos que aprender a vivir también y a disfrutar sin cargo en las cuentas. Aprendamos a liberarnos. Papás e hijos, esposo con esposa, hijo con papás, hermanos con hermanas. Aquí también nosotros dentro de nuestra propia congregación estamos llamados a eso. Gracias a Dios, dice la Biblia que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada mañana. Amén. Por la gracia de Dios, la historia de la humanidad cambió. La base de nuestra historia es justicia, pero la gracia de Dios cambió nuestra historia de amor con Él. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orarle al Señor en esta mañana. Vamos a darle las gracias a papá. Vamos a darle las gracias porque hemos recibido lo que nosotros no merecíamos. Nosotros vamos a aprender a recibir gracia en esta mañana. Vamos a traer esos perdones incluso que creemos que el Señor no nos ha podido perdonar. Hay personas que piden perdón 1 y 1000 veces por el mismo pecado, creyendo que el Señor no puede perdonarlo. Pero la Biblia dice que Él echó nuestros pecados al mar y nunca más volverá a